Apóstol Pablo a los Colosenses. Leamos el capítulo 2 y de ahí vamos a oír la palabra. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Colosenses. Les damos la bienvenida también a las visitas que están con nosotros en esta preciosa mañana. Saludamos también a nuestros hermanos que nos están sintonizando de diferentes partes del país y del mundo entero. Deseamos que Dios me los bendiga, Dios los guarde, y este es un día maravilloso. Bendito es el nombre de Jesús, porque este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Leo un versículo y ustedes leen el segundo y juntos leemos el tercero. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Amén. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Todos el 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oremos, que el Señor nos bendiga y nos hable. Padre celestial, Dios maravilloso, te damos gracias en esta preciosa mañana. Bendícenos en esta mañana, derrama tus bendiciones, habla nuestras vidas, que el poder del Espíritu Santo sea usando mis labios en esta mañana para traer la palabra de vida a tu iglesia. Te rogamos en tu nombre maravilloso, te rogamos en tu nombre santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Demos gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Y gracias a Dios, hemos estado estudiando este tema tan importante de la unicidad. Y dentro de ese tema encontramos muchas inquietudes que nos vendrán a nuestro oído, a nuestro pensamiento, cada vez que podemos escudriñar las santas escrituras. Y es importante que nosotros en la escuela dominical podamos aprender, podamos llegar a mirar. Si algo no entendemos, inclusive hasta podemos interrumpir levantando la mano y preguntando. Porque lo importante aquí no es que ustedes me escuchen hablar a mí y se vayan a la casa con dudas, sino lo importante aquí es que ustedes se vayan satisfechos y decir gracias a Dios por lo que hoy hemos aprendido. Amén. Amén. Demos gloria a Dios. Entonces, qué importante que nosotros sepamos que para eso es la escuela dominical. Y una de las cosas que son más importantes también dentro de del estudio de la Biblia es que más se escucha al alumno que al maestro. En unas clases como esta más habla el alumno que el maestro. Entonces ojalá ustedes me interrumpan con alguna pregunta dentro de todo este tema que vamos a llevar. Vamos a estudiar los plurales de Dios, los plurales de Dios. Y por eso les traje a este texto bíblico donde el apóstol Pablo se dirige a los colosenses y les dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, llegar a comprender las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio, no dice el ministerio,
porque ministerio es servicio, pero misterio es algo oculto. Para que todos ustedes conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es un misterio. ¿En quién? No dicen quiénes, sino en quién están conocidos o escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Entonces en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que procurar conocer, aprender, saber lo que tenemos. Porque de lo contrario, un pueblo que no tiene conocimiento se pierde. Se pierde. Ya la Biblia lo dice, mi pueblo se perdió porque no tuvo conocimiento. El escritor al libro de Proverbios dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios, porque ya está, ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Amén. Demos gloria a Dios. Hay muchos cristianos que se les ha hecho tan fácil irse de la iglesia. A otros cristianos se les hace tan fácil no ir al culto, porque no conocen. Esa es la respuesta. No saben lo que pierden, no saben lo que tienen, no saben qué es lo que Dios les ha regalado a través de la palabra. Por eso necesitamos comprender, entender lo que Dios nos enseña. Amén. Entonces tenemos los plurales de Dios. En la Biblia tenemos algunos textos que Dios nos habla en plural. Y son los textos que a veces le confunden al cristiano. Y vamos a ver el primero. Se encuentra precisamente en Génesis 1:27. ¿Qué dice Génesis? Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Tenemos aquí algo importante que tal vez un amigo nos puede preguntar algún momento. Génesis capítulo 1, verso 27. Pero leamos el verso 26, que es el texto donde estamos refiriéndonos en esta mañana. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este verso ha sido bastante discutido, porque hay muchas personas que dicen que aquí es donde Dios hablaba con el Hijo. Aquí es donde muchas personas aseguran que hay 2, 3 o más personas en la divinidad, porque el Señor está diciendo hagamos al hombre. Esa palabra hagamos no está hablando en singular, sino en plural. Hagamos. La gente opina y piensa que Dios está sentado con alguien y le dice hagamos al hombre, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que dicen ¿con quién estaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? Entonces aquí muchos teólogos, inclusive teólogos famosos, dicen que aquí estaba Dios con otra divinidad, que habían 2. Otros dicen que habían 3. Otros estudiosos de la Biblia dicen que Dios hablaba con la sabiduría. La sabiduría. Hay unos versículos que los vamos a mirar.
Aquí los vemos. Páseme la siguiente diapositiva, los siguientes versículos que tenemos ahí, por favor. Vamos primero a analizar los textos. Aquí nosotros en estos textos que continúan dice, pero Dios también dijo, ved ahora que yo soy y que no hay dioses conmigo. Entonces, ¿por qué arriba dice hagamos? Si tenemos el texto que Dios también dijo, yo soy y que no hay dioses conmigo. Siguiente texto. Sígale eso. Yo Jehová, ¿qué más? Que lo hago todo, que extiendo la tierra por mí mismo. Es un versículo donde dice, yo Jehová que hice solo los cielos. Póngale pequeño que ya no veo bien eso. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba la tierra? Y yo, dice la Biblia, yo, y no dice nosotros, ¿verdad? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Porque hay muchas personas que dicen que Dios le decía, hagamos al hombre, pero era a los ángeles. Pero la Biblia dice que bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos de fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles no son creadores, ellos son seres que están obedientes a la voz de Dios, a lo que Dios les ordena que hagan. Pero la expresión hagamos es una expresión de revelación. Dios quiso revelar a los ángeles el acto que seguía en la creación. Podemos encontrar en la misma expresión hagamos una palabra profética. ¿Qué podemos encontrar aquí? Ya que la palabra hagamos no es un hecho, sino la palabra hagamos es un proyecto. ¿Sí o no? Es como que si yo les dijera en este momento, hagamos un viaje a Salinas el fin de año. Pero no es que lo estamos haciendo ya, es un proyecto. Hagamos, ¿sí o no? Hagamos la construcción. A ver, tiene una pregunta. No. Claro. El hermano opina que puede ser que Dios le dijo a los ángeles esa palabra hagamos, pero los ángeles no son seres que pueden estar inmersos en los planes de Dios, sino que son seres que están para obedecer los juicios de Dios. Claro, el momento de la creación. Hay muchas hipótesis, hay muchas personas que han dicho que Dios dijo, hagamos a los ángeles también, que con ellos hizo el hombre. Exacto, muy bien. Entonces, al notar estos pasajes bíblicos y al notar la palabra hagamos, no se está refiriendo a un hecho del momento, sino a un proyecto. Amén. Como que si yo les dijera, hagamos aquí una mesa para el culto del mes de las cosechas o el mes de las primicias. Hagamos una mesa con tiempo. Entonces es un proyecto, no es que la mesa la vamos a hacer, sino es que estamos proyectándonos a algo. De la misma manera el Señor está haciendo un proyecto, pero ¿a quién le dice el Señor hagamos? ¿Verdad? El hermano dice que el Señor más o menos, él calcula, según lo que ha aprendido, que el Señor le dice estas palabras, hagamos a sus colaboradores, ¿verdad? Claro,
Claro, exacto. Entonces aquí viene el detalle. ¿Por qué dice el Señor hagamos? Continuamos, por favor. Siga la siguiente diapositiva. Dios creó al hombre el día 6. ¿No es cierto? El día 6 fue creado el hombre. Número de lo incompleto. Número de los de hombre. El hombre sin Dios llega hasta el 6. Sin Dios llega hasta el 6. El hombre con Dios califica 7. 7 es el número perfecto. Es el número de la perfección. 7. Por eso la semana tiene ¿cuántos días? 7. En la Biblia encontramos 7 copas, 7 trompetas y 7 ¿qué? Encontramos las 7 iglesias, ¿verdad? También. Entonces, según este estudio, nos explica abuelo de pájaro que Dios creó al hombre el día 6, número de lo incompleto, número de hombre. El hombre sin Dios llega hasta el 6, el hombre con Dios califica 7. Día 6 es el día en que Dios decide crear al hombre. Dios decide crear al hombre el día 6. Pero como Él expresa la palabra hagamos, entonces la palabra hagamos es un proyecto, es un propósito. Vamos, proyectémonos a algo. Entonces dice la siguiente, dice, es una palabra profética. Esa palabra hagamos es una palabra profética en la que involucra a sus siervos, a sus ministros. Amén. Dios en su mente está planificando, en otras palabras, Dios crea al hombre, pero el hombre está incompleto. Lo hace al hombre a su imagen, lo hace a su semejanza, lo hace santo. Pero el Señor se da cuenta que ese hombre santo, inocente, se pierde, desobedece. Y automáticamente el hombre, al desobedecer, queda incompleto y queda descompuesto. El hombre pierde la imagen de Dios. Entonces Dios, antes de hacer al hombre, Él se proyecta ya no solamente a crearlo, sino cómo lo arreglamos a este hombre que se va a perder. Y por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, según este estudio, dice que Dios le dice esta palabra hagamos de una manera proféticamente a sus ministros. Amén. Y tenemos una cita bíblica ahí en 1 Corintios 15:40. Vamos a observar la Biblia. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 40 hasta el 50. Así también, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también fue escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán,
espíritu vivificante. El primer Adán es alma viviente, es Adán, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán fue el hombre terrenal, pero Cristo fue el hombre espiritual. Adán fue el alma viviente, pero Cristo fue el espíritu vivificante. Aleluya. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre necesitaba esa vida espiritual. El primer Adán es alma viviente, pero el segundo Adán es espíritu vivificante. El primer Adán es de la tierra, es terrenal, pero el segundo Adán, ¿de dónde es? Del cielo. Así que tal el Adán terrenal, tales también serán sus descendientes. Pero tal el Adán espiritual, tales serán también sus descendientes. Cuando el hombre está en la tierra y ha pecado, Dios necesita formar al hombre que ha pecado en un ser espiritual, en un ser transformado, en un ser que está listo para irse con Dios. Pero entonces Dios, como ya acabó su obra en el día 6, en el día 7 el Señor descansó. ¿Sí se acuerdan? En el 6 quedó creado el hombre, pero en el 7, que es el número perfecto, el hombre necesita perfección. El ser humano necesita pasar de muerte a vida. El ser humano necesita entender que hay una salvación para él. Está perdido, está muerto, pero ¿con quién trabaja Dios para transformarlo en un hombre perfecto? Es ahí donde tiene fuerza esa palabra: hagamos al hombre. ¿Cómo? A nuestra imagen, a nuestra semejanza. Es ahí donde Dios viene a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. E inmediatamente Dios comenzó a buscarse colaboradores y llamó a 12 discípulos. Luego llamó a 70 y los envió a predicar de 2 en 2. Los comisiona, les da autoridad, les da poder, les dice: vayan a predicar, no lleven dinero en sus bolsillos, porque el obrero es digno de su salario. Salgan. Entonces estos hombres son comisionados, y a ellos, de una manera profética, el Señor les dice: miren, hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Dice el siguiente versículo, 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos, ¿qué somos? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿a quién le dice Dios hagamos al hombre? ¿A quién le dice Dios hagamos al hombre? A sus colaboradores, a sus ministros, a los siervos que tiene Dios en su congregación, en su iglesia. Hay mucha gente, hay miles y miles de personas que necesitan volverse a la imagen de Dios. Amén. Démosle gloria al nombre de Jesús. Dice que un día en una misa se puso el cura al frente
Y dijo: ¿quiénes de ustedes? Le dijo a todos los feligreses: tienen la imagen de Dios. Y todos se comenzaron a mirar el uno al otro. La imagen de Dios. Pero de repente se levanta una señora con una minifalda muy alta, unos aretes que llegaban a los hombros, una blusa bien descotada mostrando la espalda, y dijo: yo soy la imagen de Dios. Y todos se quedaron asustados. Esa es la imagen de Dios. Y dijeron: no, esa no es la imagen de Dios. No puede ser la imagen de Dios. Por eso Dios tiene sus colaboradores entonces, para que nosotros, queridos hermanos, nos convirtamos y tengamos la imagen de Dios. Por eso el Señor dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Démosle gloria al nombre de Jesús. Entonces necesitamos nosotros la ayuda del Señor. Necesitamos comprender estos pasajes bíblicos para que entendamos con quién hablaba Dios cuando dijo: hagamos al hombre. Si notamos otro texto bíblico, a ver, aváncele ahí. Si contamos Génesis 1:20 con Efesios, los ministros del Evangelio hacen parte de la invitación: hagamos. El Salmo 103, 20 y 21 dice: ángeles y ministros son términos sinónimos y ambos significan mensajeros. La diferencia entre un ángel y un ministro es que el ángel no ha sido salvo, no ha sido salvado como es salvado un hombre. Un hombre, para que tú y yo seamos salvos, hubo un derramamiento de sangre de un ser inocente. Pero para que un ángel sea salvo no ha habido derramamiento de sangre. Por eso hay un coro que cantamos siempre: los ángeles no son enviados a cambiar a un mundo de dolor por un mundo de paz. Entonces, me ha tocado a mí hacerlo realidad. Dispuesto estoy, Señor. Amén. En Apocalipsis encontramos en los mensajeros a las iglesias la frase repetida: escribe al ángel de la iglesia. ¿Por qué está diciendo el Señor al ángel? Porque el pastor es considerado por Dios como el ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, en Filadelfia, ¿verdad? Entonces, el mensajero de Dios, el colaborador de Dios en la perfección a los santos, a fin de alcanzar no solo la imagen, sino también la estatura y la plenitud del varón perfecto, Jesucristo. Amén. Démosle gloria al nombre de Jesús. Entonces es el mensajero, es el ángel, es el servidor, es el colaborador de Dios, el invitado, y a quien Dios se está refiriendo cientos de años atrás, mirando el Señor de atrás hacia adelante, diciéndole a sus colaboradores: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Queda tal vez alguna pregunta? Parece que no queda ninguna. Amén. Démosle gloria a Dios. Otro versículo que está en plural: el hombre es como uno de nosotros. Sí, sí lo han leído. Esto se trata cuando se está construyendo la torre de Babel y ellos piensan hacerla hasta llegar al cielo. Entonces Dios dice: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y nadie los detendrá de su trabajo. Tienen una misma lengua,
Aleluya. Entonces tenemos una referencia a los ángeles que siempre están al servicio de Jehová Dios. Esa es la diferencia. Aquí más o menos sí se refiere a los ángeles, porque los ángeles son inteligentes. El hombre es inteligente. El hombre es demasiado inteligente. Bendito es el nombre de Jesús. Descendamos y confundamos sus lenguas. Son los ángeles quienes hacen este trabajo, ya que son ministros al servicio de Dios. Cuando se construía la torre de Babel, el Señor dice: descendamos y confundamos su lengua. ¿Quién le dice esas palabras? A sus ángeles, no a ninguna otra divinidad, porque los ángeles son los que están listos para ejecutar el juicio de Dios. Por eso le dice: descendamos y confundamos su lengua. Y se confundieron y no pudieron seguir la construcción. Gloria al nombre del Señor. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este detalle. Sodoma y Gomorra, como también en la ejecución de los juicios de las trompas, Sodoma y Gomorra también fue otro momento cuando los ángeles intervinieron. Sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijos de Sodoma, y ejecutaron el juicio de Dios en Sodoma y en Gomorra. Y descendió fuego del cielo y se consumió la ciudad de Sodoma y de Gomorra. En el caso también de la ejecución de las trompetas y de las copas, dice la Biblia que un ángel derramó su copa, derramó o tocó su trompeta. Ustedes verán eso en Apocalipsis. Son los ángeles que están trabajando y están obedeciendo y ejecutando los juicios de Dios. Amén, démosle gloria a Dios. Cuando ustedes vean esta frase, descendamos y confundamos su lengua, no se refiere al Señor con otra divinidad, sino el Señor con sus ángeles ejecutando el juicio contra la torre de Babel, Sodoma y Gomorra y muchos acontecimientos más donde los ángeles están haciendo un trabajo. Gloria al nombre de Jesús. Siguiente diapositiva, por favor. ¿A quién enviaré? Dice Isaías capítulo 6. El Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Otra palabra en plural. ¿Quién irá por nosotros? Entonces, cuando se trata de comisionar a hombres para trabajos divinos, esta es una función de Dios. Él envía. En este caso, Dios está haciendo aquí un llamado a las misiones. ¿A quién enviaré? Dice primero solo. Luego que ya tiene personal, dice: ¿quién irá por nosotros? Cuando se llega a un país con la obra misionera, comienza un misionero. Aquí al Ecuador vino el misionero Miguel Mariano Peña desde la República de Colombia en el año de 1959 o 57. Y comenzó a predicar el evangelio. Ya estaba un misionero. ¿A quién enviaré? El Señor dijo: voy a enviarlo a Miguel Mariano Peña. El hombre comenzó a predicar en Santo Domingo, Quito, Guayaquil, Urán. Predica la palabra. Pero ya una vez que él estaba, de pronto él dijo: necesitamos otro obrero. Entonces ahora sí, ¿quién irá por nosotros? Ahora se ve la necesidad que ya no es solamente enviar a uno, sino necesitamos más. Necesitamos más. Y hoy que habemos más de 1000 pastores en el Ecuador, todavía esa voz susurra en el oído de sus siervos: ¿quién irá por nosotros? Pero hay muchos que podrán estar diciendo por ahí: heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice: vendremos a Él y haremos morada con Él. Es otro texto que habla en plural. Vendremos.
y haremos. Que nosotros tal vez alguien viene, nos agarra, nos confunde, pero es aquí donde nosotros podemos ver que Jesús viene hablando del Espíritu Santo, pero como Dios es Espíritu, Jesús es Dios, y cuando hablamos que Jesús es Dios, está resuelto el asunto. Mire, Jesús habla con sus discípulos, les dice: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Cuando hablaba del Consolador, estaba hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios está manifestado en carne y está con ellos, camina con ellos, predica con ellos, hace milagros con ellos. Pero el Señor dice: no, ya tengo que irme, porque si no me voy, el Consolador no viene. Pero no se estaba refiriendo a otro personaje, sino que nosotros sabemos que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Aleluya. Dice: vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. O haremos morada en Él. Entonces, cuando Dios deja de habitar en esta tierra como hombre, entonces Él asciende al cielo y luego desciende a su iglesia, pero ya no desciende en carne como ellos lo podían ver, sino que ahora desciende en espíritu. Y viene en espíritu no solamente para estar mirando, sino para meterse en la vida de un cristiano. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando el Espíritu Santo viene en la vida de un cristiano, no viene por un momento, viene para estar con Él, para ir con Él donde quiera, para estar con Él. Por eso usted y yo somos el templo portátil de Dios. Donde usted va, ahí va Dios con usted. Él es el testigo fiel. Usted no está solo. Usted no camina solo. Aleluya. Cuando entendemos esto, no tendremos temor donde quiera que nos encontremos. Démosle gloria al nombre de Jesús. Andamos con Dios. Dios va con nosotros. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta que Él venga otra vez. Él estará en nosotros. El Espíritu Santo se va de un cristiano cuando el cristiano comienza a desobedecer, cuando el cristiano comienza a pecar, cuando el cristiano comienza, aleluya, a alejarse de Dios, cuando el cristiano deja de orar, cuando el cristiano deja la asistencia a los cultos. Poco a poco la presencia de Dios se va alejando de su vida. Y por eso tenemos muchos cristianos que no vienen a la iglesia, pero ya están fríos. Esta pandemia hizo eso. Muchos cristianos se resfriaron. ¿Sabe por qué? Porque cogían el teléfono y le ponían en Zoom con cámara apagada. Entonces lo dejaban prendidos en la mesa y por ahí estaban jugando, estaban por ahí riendo. El pastor predicando por el Zoom y los hermanos jugando. Se enfriaron, se apartaron. Hoy ya no vienen al culto. No quieren saber nada de las cosas de Dios. Si me pasan el culto por el Zoom, para aprender aunque sea el equipo, pero no para escuchar, no para sentarme. Pero en cambio habían otros que aunque sea por Zoom, se deleitaban, oraban, aleluya, sentían la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adore. ¡Aleluya! Muchos de nosotros por el Zoom mirando sentíamos la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estábamos atentos. Es como usted ahora aquí está mirando acá, está atento. Pero cuando estaban por el Zoom, muchos estaban jugando.
Otros estaban en el mercado vendiendo y por eso tenían la camarita apagada. No había reverencia. Pero cuando uno está atento, cuando uno escucha, cuando uno saborea la palabra, siente. Una hermana me dijo: pastor, yo estaba enferma, muy enferma, pero usted en el culto de escuela dominical dijo que todos los que están enfermos, aleluya, que confiemos que el Señor va a hacer un milagro. Y yo me puse, dijo, frente al equipo, dijo la hermana, poniendo mi petición en la presencia de Dios. Y cuando usted dijo: hay poder en el nombre de Jesús, yo salté así para atrás, dijo la hermana, como que algo salió de mí. Y que Dios obra, es que Dios escucha, es que Dios ama a la persona que lo busca y que tiembla su palabra. Él dijo: miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Qué bonito es cuando el hombre dice: es palabra de Dios. Escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Oigamos, mire, cuando uno se pone en esa posición, no importa el predicador que se ponga a predicar. Puede ser un hermano tierno, puede ser un hermano de años, puede ser el pastor que poco le entendemos, puede ser el pastor que sea fósforo. Pero si usted entiende, aleluya, usted se sienta con reverencia y dice: voy a oír palabra de Dios, algo Dios le va a decir a usted. Usted va a sentir algo en su vida, porque esta es palabra de Dios. Alabado es el nombre de Jesús. Por eso, cuando Dios dice: vendremos a Él, se está refiriendo a Él venir, pero ya no como en cuerpo, sino en espíritu. Por eso dice: cuando entendemos que Dios es el Espíritu y que Jesús es Dios, entonces asunto resuelto. Amén. ¿Con quién hablaba? Era Dios mismo hablando consigo mismo. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando dice: vendremos a Él y haremos morada con Él. Bendito es el nombre poderoso del Señor Jesús. Entonces, hermanos, qué lindo, qué precioso es que nosotros entendamos estos textos bíblicos, porque en algún momento alguien llegará a visitarnos, alguien llegará a nuestra casa, alguien nos querrá evangelizar en la calle, alguien nos querrá hablar de Dios. Pero usted tiene que estar convencido, usted tiene que saber lo que tiene, porque usted puede ser fácilmente engañado. Eva sabía lo que tenía, pero fácilmente fue engañada. Y eso no queremos que nos pase. A mí me da mucha tristeza ver un cristiano apostólico bautizado en el nombre de Jesús, que ha recibido el poder del Espíritu Santo, y ver lo que está yendo a otra denominación. A ver, eso no está bien. Por eso el apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que si yo me voy de la iglesia, ¿a dónde voy a regresar? ¿A dónde me voy? Si algún día quiero volver, tengo que volver al mismo Cristo que me salvó, que me perdonó, que hizo una obra conmigo. Aleluya, que no tomó en cuenta mis errores. Nadie daba nada por mí, pero Él se inclinó y me lavó con su sangre preciosa. Bendito es el nombre de Jesús. Hay otro versículo en San Juan 17:21, cuando Jesús está haciendo una oración. Él dice: para que ellos sean uno en nosotros. Uno en nosotros. Cuando usted ve esa frase, en nosotros, ya se va a querer confundir. Por eso, miren lo que dice aquí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas personas toman estos textos diciendo: allá abajo estaba el Hijo y arriba estaba Dios. Por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces deducen a que no solamente hay un solo Dios, sino hay dos, que hay tres.
Y por eso usted le dice Jesús solo, porque creen que usted solo cree en Jesús. Amén. Pero nosotros sabemos que nosotros somos los que creemos que Jesús es un solo Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el hombre, en la parte primera, Jesús está hablando de unicidad. Él no está sugiriendo dos, sino uno, así como nosotros somos uno. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo. No es que son dos. Cristo es el Cordero que está listo para ir al sacrificio, pero en ese Cordero está Dios, habita Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces eso se está refiriendo porque Dios estaba en Cristo. Entonces nos está hablando ese texto de la unicidad. Hermano, amén, claro, así es. A rápido hay que abrir la Biblia ahí. No. En Cristo. Así es. Entonces tengamos cuidado cuando alguien nos diga Dios estaba con Cristo, porque así no es así no dice la Biblia. Dios estaba con Cristo, no, así no. Dios estaba en Cristo. O sea, dentro de él, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Quieren leerlo? Segunda de Corintios 5. Abran su Biblia, por favor. 5. No. Abra su Biblia, por favor. Vamos a leer la Biblia en el nombre del Señor, porque esta es la palabra que nos sostiene. Esta es la palabra que nos alimenta. A ver, segunda de Corintios, capítulo 5, 19. A ver, ¿cómo dice? ¿Dios estaba con o en? A ver, léalo a alguien, por favor, en alta voz, así como grita en su casa. Eso, Dios estaba en Cristo, no con, sino en. Es como que se dice, Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios. Amén. Entonces hay una frase que Abraham creyó en Dios y también que creyó a Dios. Es distinta la palabra en, pero acá nos vale la palabra en porque la Biblia no ha fallado, ha sido revisada una y cuantas veces y luego se la pusieron en nuestras manos. Una pequeña frase que nos cambian de la Biblia, nos cambian todo. Por eso cuando usted va a comprar una Biblia, revísela bien. Siempre se recomienda comprar la Biblia Reina Valera 1960. No la Reina Valera actualizada, esa no, sino la Reina Valera revisada por Cipriano de Valera en el año de 1960. Gloria a Dios, Dios estaba en Cristo. Ahí está, en Cristo, no con, porque si fuera con ya está con otro al lado, pues en. Entonces esa es la interpretación de ese pasaje. Volvamos a la diapositiva, por favor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra frase que lo encontramos muchas veces en la Biblia. Palabras como estas. Pero el hombre Jesús estaba clamando a Dios el Padre. En Jesús hay una doble naturaleza que yo les decía el otro día, divina y humana. Por lo que siempre que encontremos
expresiones como estas en la boca de Jesús, estamos obligados a preguntarnos antes de sacar una conclusión: ¿está hablando como hombre o como Dios? Tenemos que preguntarnos, porque Dios, Jesús, es el perfecto Dios y el perfecto hombre. En Él hay dos naturalezas que funcionan en la vida. Él es el Dios que multiplica los panes y los peces. Él es el Dios que manda que las piedras se conviertan en pan. Lo puede hacer Dios. Pero como hombre, Él se somete, se sujeta, tiene hambre, tiene sueño, se cansa. Amén. Cuando usted escuche a Dios en la Biblia hablando, Dios, hágase una pregunta: ¿está hablando como humano o como divino? Como humano, Él tiene hambre. Como divino, Él es Dios, no tiene hambre. Por ejemplo, cuando Jesús ayunó 40 días, luego de los cuales tuvo hambre, ¿cómo está hablando Dios ahí? Como humano, que el humano tiene hambre. Cuando usted ve que Jesús dice, los discípulos habían salido a comprar comida y le dicen: Rabí, come. Pero Él dice: no, yo tengo una comida más importante que comer, que vosotros no sabéis. Los discípulos se preguntaban y decían: ¿le habrán traído a alguien de comer? Pero Él dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cómo está hablando Dios ahí? ¿Como humano o como divino? Como divino, porque no tiene hambre. Amén. Jesús se embarca en una lancha con sus discípulos. ¿Cómo está viajando en esa lancha? ¿Como humano o como divino? Como humano, porque nosotros los humanos necesitamos algo que nos transporte. Pero un día Jesús está caminando en el mar. Las olas no les tiene miedo, al viento tampoco. ¿Cómo está actuando Jesús en esa ocasión? ¿Como humano o como divino? Esas preguntas tenemos que hacernos siempre que leamos la palabra del Señor. Amén. Démosle gloria al nombre de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo está hablando? ¿Como humano o como divino? Como humano. ¿Por qué? Porque Él está sufriendo el dolor de un humano. Pero cuando Pedro saca la espada y le arranca la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Jesús le dice: guarda tu espada, Pedro, porque el que a espada mata, a espada debe morir. Y coge la oreja que está en el suelo, calientita todavía, y se la coloca en la oreja. Como que ni siquiera le hizo cirugía, se la pegó. ¿Cómo está actuando Dios ahí? ¿Como humano o como divino? Como divino. Usted tiene que hacer esas preguntas siempre. Entonces, el Pedro quiere salvar a su Señor, pero el Señor le dice: esto está escrito así. Esta vida que yo tengo tiene que ser sacrificada. Nadie me la quita. Yo mismo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Cómo está hablando? Aleluya. Está hablando como divino. Amén. Y por último, me faltan 10 para las 12. Por último, el Cordero y el que está sentado en el trono. ¿Se acuerda que el otro día les hablé de este texto? En el trono hay uno sentado que tiene en su mano un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Por qué está escrito por dentro y por fuera? Porque antes los rollos, no habían libros como ahora nosotros tenemos libros, cuadernos. No, habían rollos que estaban escritos aquí y estaban escritos. Amén. Entonces se los doblaba los rollos
¿Cómo quedaban escritos los rollos? Por dentro, el rollo lo tenía el que estaba sentado en el trono. Dice: la tarjeta de presentación del Cordero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el alfa y el omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo no sé si después de ver la hoja de vida de este personaje aún pueda quedar la posibilidad de pensar de que sea otro diferente al mismo Dios. Voy a hacerles un pequeño ejemplo. Este es el trono. Y en el trono está sentado uno. Juan está viendo el plan de redención. En su mano tiene el rollo. Entonces Juan mira al que está sentado en el trono. Está uno. Entonces dice: ¿quién es digno de abrir el libro que tiene en su mano y desatar sus 7 sellos? Y Juan lloraba porque no había ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero el que está sentado, Juan mira al que está sentado, cómo él propone salvar al mundo, porque Juan está viendo en el cielo, está viendo la gloria de Dios, está viendo la eternidad de Dios, y lo está viendo a Dios que está sentado en el trono. Y él tiene un rollo escrito por dentro y por fuera en su mano, y no hay nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda abrir el libro. ¿Quién es digno? Y él no halla ninguno. Pero un ángel le dice: Juan, tienes que ver bien. Y él voltea a ver al que estaba sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono ya no está como lo vio primero. Ahora ve que aquí en el trono, en medio del trono, está uno como un cordero inmolado. Ese personaje que estaba sentado, que Juan lo vio primero, lo vio a Dios. Pero en el mismo asiento, él regresa a ver después de un tiempo. Si nosotros ponemos el tiempo que pasó para que eso suceda, imagínense desde antes de la fundación del mundo hasta que el hombre pecó y se necesitaba un redentor. Fueron cientos de años que estaba sentado Dios, pero este Dios se hizo cordero. Juan alcanza a ver entonces, porque Juan no había visto bien, y mira en medio del trono a uno como un cordero inmolado. Lo mira el personaje que está sentado en el mismo trono, lo mira con un cuerpo lacerado, golpeado, lastimado, un cordero inmolado, sus manos traspasadas, sus pies traspasados, su costado traspasado, su cabeza herida. Y Juan mira, dice: no te preocupes, Juan, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para poder abrir el libro. ¡Aleluya! No es que cambió de personaje, sino que la historia avanza. Y este que está sentado en el trono toma forma de hombre y sube al cielo en una forma como un cordero inmolado. Dice que un día vendrá el Señor y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y los judíos le dirán: ¿y esas señas que tienen en tus manos, qué pasó contigo? Y él dirá: con ellas así fue herido en la casa de mis amigos. Bendito es el nombre de Jesús. Ese es el misterio escondido. Muchas personas creen que no, que está aquí Dios y por aquí sale un cordero. No, la Biblia dice que es en medio del trono aparece el cordero inmolado. No significa que hay otro, no, significa el tiempo, corre tiempo. Para nosotros es un momento, pero para la eternidad de Dios es distante. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me están comprendiendo? ¿Quién no entiende? Levante la mano para explicarle de nuevo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces es ahí donde sucede ese misterio escondido que no sabíamos. Es que Dios mismo, siendo Dios, dejó su trono
y se vino hasta la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero en esta tierra no es bien recibido, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso lloró frente a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aleluya. Y él fue entonces golpeado, lacerado, herido. Lo pusieron en una tumba, pero al tercer día resucitó. Pero el Salmo 24 dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Oh, aleluya. Denle el mejor aplauso en este momento a Jesús. Adórenlo, adórenlo en esta mañana, adórenlo. Podemos sentir la presencia de Dios aquí. Podemos sentir el Espíritu Santo obrando esta mañana en nuestras vidas. Pero Él sube al cielo y se vuelve a sentar en su propio trono. Hay un texto que dice que Esteban lo vio sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios. ¿Sí se han dado cuenta? Pero diestra, en ninguna parte de la Biblia dice que diestra es la derecha. Diestra es el poder, es el dominio, es la autoridad de Dios. Entonces, como Él estaba sentado en el trono, vino a la tierra, arregló el problema nuestro. Ahora sí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora hay salvación para el hombre. Ahora el hombre puede ser y puede obtener la imagen perdida, la imagen de Dios. Encomienda a sus discípulos y sube al cielo y se sienta en su trono. Pero ¿cómo está ahora ya? Ahora es un cordero inmolado. Por eso digno eres, Señor, de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque solo tú fuiste inmolado y por tu sangre hemos sido salvos. ¡Aleluya! ¿Qué siente esta mañana usted al oír la palabra de Dios? ¿Qué está sintiendo esta mañana usted al oír el mensaje, aleluya, de la obra de redención del hombre? Oh, Santo Jesús. ¿Qué siente su sangre en esta mañana? ¿Qué siente usted? Algo tiene que sentir esta mañana. Porque si usted no siente algo, usted no está aquí. Si usted no siente algo esta mañana, aleluya, es porque algo está pasando en su vida. Algo tiene que estarse moviendo en su ser. Algo tiene que estar pasando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito es el nombre de Jesús. Alabanzas a Jesús. Por eso en esta mañana, querida iglesia, estamos en el mejor lugar. Tenemos al Dios perfecto, al Dios todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Nosotros estamos más bien que cualquiera en el mundo. No importa la pandemia, no importa la escasez, no importa la carestía de la vida, no importa las plagas. Nosotros estamos escondidos en la presencia de Dios. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? No hay nadie. Por eso te invito esta mañana que te pongas de pies. Ponte de pies en el nombre de Jesús. Y no sé si aquí hay algún amigo que todavía no ha recibido la salvación que está dada, regalada. Ushala papas, dala papas, dala.
No sé si aquí hay algún